Chicos, buenas tardes. El día de hoy hay dos grupos que no tienen quiz, porque la clase pasada hubo un empate. ¿Recuerdan? Sí. Entonces todo aquel que tenga quiz ya debe tener su hoja marcada, porque le voy a colocar el quiz en el televisor y tan pronto lo coloque, usted ya sabe, tiene 5 minutos para responderlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No se le olvide marcar la hoja que no esté marcada. Quiz que no vale. Cuento el tiempo, 5 minutos. Pilas. En la clase pasada nosotros estábamos viendo cómo se organizan elementos, ¿cierto? Sí. Ahí hay dos situaciones de las 4 que trabajamos, entonces recordemos rápidamente. Una es cuando todos los elementos son distintos, que es la que le estoy preguntando en la primera, ¿cierto? Una cuando los elementos se repiten, que es la segunda pregunta, y las dos que faltaban es cuando hay elementos fijos. ¿Se acuerdan que decíamos en la fila del banco, la señora embarazada o el señor de la tercera edad, el viejito o la viejita, pasaban siempre de primeras? Esas no están en el quiz. O sea que alguien por ahí que estaba registrándole a la operación factorial la embarró. ¿Sí? ¿Quiere ver la pregunta? ¿Cómo se respondía? Entonces mire bien. Para la primera, por nombre de equipo, 8 factorial. ¿Alguno me quiere recordar qué significa 8 factorial? Sí, 8 multiplicado por 7 por 6. Multiplicado por 7 por 6 por 7 hasta que llegue a 8. Puntada. 1 por 2 por 3 hasta que llegue a 8. ¿Cierto? Listo. En la segunda, pilas. El 8 factorial son los 8 equipos. El 4 son los 4 de Medellín o de Antioquia. Los 3 de Bogotá y el restante que es de Cali, pues no necesitaba colocarlo porque multiplique por 1 le va a dar la misma vaina. ¿Sí o no? Quedó solucionado el problema. El día de hoy vamos a ver la técnica de conteo siguiente a organizar. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar técnicas de conteo que íbamos a hablar de cuando nosotros seleccionamos elementos de algo? ¿Cierto? Entonces, nuestro propósito es identificar las técnicas de conteo que nos permitan seleccionar dentro de un conjunto. ¿Listo? Es decir, elementos, por ejemplo todos ustedes aquí, y llega el coordinador y dice: profesor William, necesito 3 estudiantes, los más juiciosos, para que hagan una actividad académica. Entonces ahí pueden haber muchos grupos de 3 estudiantes. Claro que si fueran 3 estudiantes para que vayan a cargar pupitres, pues ya sabemos a quiénes vamos a mandar, ¿cierto? A los más juiciosos. Pilas. En este caso, desde el día de hoy, vamos a llamarle a todo lo que trabajemos en las fórmulas de la siguiente manera. N es el total de elementos que nosotros tenemos en la situación determinada. ¿Listo? Y R es la selección de elementos. Es decir, los que se van a extraer de ese grupo de elementos que nosotros vamos a tener que contar o que estamos haciendo en donde estamos haciendo el conteo. Yo acabo de hacer un ejemplo del coordinador, ¿cierto? Va a sacar 3 estudiantes. El grupo de estudiantes para una actividad académica es el mismo si yo saco al señor Rojas, al señor Silva y al señor Hurtado, ¿cierto? Y no importa el orden en que ellos salgan, primero, segundo y tercero. O primero, segundo y tercero, no importa, el grupo es el mismo, ¿cierto? Pero si estuviéramos hablando de una carrera, de una competencia atlética, o de bicicletas, o de carros, o de motos, pues no es lo mismo que dar primero, segundo y tercero, ¿sí o no? ¿Qué hace que sea diferente? Los puestos, ¿cierto? Es decir, el que gana, queda de primeras, pues va a tener la medalla de oro, o el incentivo del premio que ganó va a ser mayor que quedó de segundo, ¿cierto? Eso hace que cuando nosotros seleccionemos elementos, se puedan encontrar 2 formas de conteo distintas. Una forma de conteo es cuando existe el orden y otra cuando no existe el orden. ¿Listo? Una cuando tenga orden, otra cuando no tenga orden. ¿Listo? Pero en ese grupo que dijo el señor coordinador, donde necesita 3 estudiantes, yo no puedo mandar 3 veces al mismo estudiante, ¿cierto? Yo no puedo decir, el grupo de los 3 estudiantes es barrios y barrios y barrios.
Porque seguiría siendo un grupo de una sola persona, ¿sí o no? Entonces, eso significa que en esas dos técnicas de conteo, nosotros nunca tendremos repeticiones. No hay repetición. O sin repetición. ¿Listo? Entonces apenas estamos viendo cuáles son las técnicas de conteo que vamos a trabajar. Pero podrá haber una situación en la que una persona sí participe en todo. ¿Sí o no? Empezando el año ustedes tienen un director de grupo. ¿Quién es su director de grupo? Patricia. Entonces la profe Patricia dice, voy a organizar los comités del curso. El comité de aseo, el comité social, el comité académico, el comité estudiantil, no sé. Realiza 4 grupos. Y hay una persona de esas que son bien participativas, bien colaborativas. Por allá Roja levantó la mano. Yo no, mentira, no, él no. Que le gusta estar en todo. ¿Sí o no? Y entonces, comité social, yo profesora. Comité de deportes, yo profesora. ¿Sí o no? Ustedes lo llaman SAP, uno le dice colaborativo. ¿Sí? Es una persona muy colaborativa. Eso significa que hay elementos o situaciones en donde sí hay repetición. Y cuando hay repetición, pilas, el orden no importa. ¿Por qué no importa? Porque al haber repetición, todos los resultados siempre van a ser distintos. Entonces, allí vamos a tener otra técnica de conteo que se llamará con repetición. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear la situación del curso. ¿Cuántos estudiantes tenemos en este curso? 38 como en lista, ¿cierto? O 40 en lista. Pero por ejemplo se fue la señorita Abril, ¿cierto? Ya no pudimos volver a decir abril, mayo, junio, julio, no. No se pudo. Entonces, supongamos que el grupo de 38 estudiantes necesitamos un grupo de 5 personas para alguna actividad en especial. ¿Listo? Sí, la señorita Garzón cuando llegue a la casa le va a escribir por Facebook. Uy, todavía se acuerdan de usted, Abril. Vamos a suponer que de este grupo de 38 personas vamos a sacar un grupo de 5. ¿Listo? No importa el orden en que salgan, esos 5 van a hacer alguna actividad en el colegio. ¿Sí? Digamos que es una actividad, algo así como calificar al profesor William. No le recomiendo que lo haga, no mentiras. Entonces, si nosotros tenemos esa situación en donde no importa el orden que salga, vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. N factorial sobre N menos R factorial por R factorial. ¿Listo? ¿Se acuerda que la clase pasada yo le dije todo eso que nosotros estamos haciendo en las calculadoras, por eso aquí Hurtado trajo su calculadora, se puede hacer con una sola tecla? Con una sola tecla usted puede hacer esa operación. Pero no lo voy a decir de una vez, lo voy a decir hasta el final de la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la gracia es que usted aprenda de dónde sale eso. Acuérdese, usted tiene que sufrir un poquito antes de que se faciliten las cosas. Es como cuando usted está conquistando a la novia. ¿Sí o no? Usted le lleva dulce, la chocolatina, cosas así, y después logra el besito. Si logra el besito de primeras, pues esa no la coge de novia. ¿Sí o no? Ajá, porque es demasiado fácil. Balanta sabe. Listo, pilas. Esta es la fórmula. Para este caso, en donde hay 38 estudiantes, vamos a sacar 5. Eso significa que yo voy a tener que colocar acá 38 factorial dividido 38 menos 5 factorial por 5 factorial. ¿Listo? Y se acuerda que la clase pasada nosotros dijimos, si hay un número que está multiplicando en el numerador y dividiendo en el denominador, pues da lo mismo. ¿Sí o no? Yo puedo cancelar arriba y abajo los números. Si yo hago este resultado, entonces voy a tener, arriba tengo 38 factorial. 38 menos 5, ¿qué es? 33 factorial por 5 factorial. ¿Cierto? Ahora como que se ve más. Acuérdense lo que hicimos en la clase pasada. Supongamos que hubiese sido, voy a escribir por acá y después lo borramos porque necesito este espacio. Supongamos que habíamos hecho esta. ¿Se acuerda qué hicimos con esa? ¿Que podíamos cancelarlos? Sí. Entonces, ¿por qué no voy a escribir hasta 38? Me canso. Me da pereza.
Entonces, para no hacer eso, yo lo que voy a hacer aquí es escribir 38 factorial, ya sabemos que va hasta 38, pero se van a cancelar los primeros 33. Entonces, ¿qué hago? Escribo arriba 34, 35, 36, 37, 38. Y abajo, estos 5, que son los que me hacían falta, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdese que los 33 primeros no están porque yo los cancelé así. Sí. ¿Cierto? Y con los otros dijimos que si alguno de estos números se puede dividir en esto para simplificarlo aún más, pues lo hago. Mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Y entonces acá abajo ya no hay nada, me quedé solo con el numerador. Multiplicaría y aquí me daría 10. ¿Allá hay algo que pueda simplificar o que pueda eliminar? Sí. ¿Cuál es? Por aquí la señorita Bebia dice el 1. Sí, el 1 se puede cancelar de inmediato. El 1. Muchas veces hay que colocar el 1, ¿para qué? El 34 con el 2. El 34 con el 2 dice Hurtado, o sea que aquí arriba me quedó un 17. Sí. ¿Cuál más? El 5. El 5 con el 35, ¿sí o no? Sí. Arriba me quedó un 7. ¿Cuál más? El 3 con el 36. No. Escuché por ahí. O el 4 con el 36. ¿Me va a dar cuánto? 9, ¿sí o no? Sí. Y me falta ese 3. ¿Ninguno de esos dos lo puedo simplificar o sí? No. No. Pero si se dio cuenta que le quedó un 9, Sí. pues simplifíquelo con ese 9. Aquí me va a quedar un 3 y aquí no quedó nada. Significa que en la calculadora para hacer ese resultado va a ser tan fácil como colocar 17 por 7 por 3 por 37 y por 38. ¿Listo? Y hagan la calculadora y ahí va a tener el resultado. Obviamente necesitará todo el análisis para llegar a ese resultado. ¿Cuánto le dio el señor Hurtado ya que lo vi con la calculadora ahí? Espérate. ¿Sí la sabe utilizar? Uno no sabe, ¿no? De pronto es la primera vez que la ve en la historia. Eso le dio 501.942. ¿Listo? O sea, muchas posibilidades. Bien, supongamos que no eran 5 grupos de 5 personas cualquiera en cualquier orden, sino que las 5 personas que van a salir importa el orden que salgan. Porque es que el primero va a ir a recoger papeles en el patio, el segundo va a ir a limpiar las paredes del colegio, el tercero va a barrer las escaleras y el quinto le toca limpiar los baños. Yo no creo que usted quiera quedar de quinto, ¿sí o no? Entonces, como importa el orden en que están saliendo las personas o los elementos de ese grupo, usted va a cambiar la fórmula por n factorial sobre n menos r factorial. ¿Qué cree usted? Así nomás, a simple vista. ¿En dónde va a resultar un número más grande? ¿Aquí, donde no importa el orden? ¿O acá, donde sí importa el orden? ¿Dónde sí importa el orden, sí o no? Donde importa el orden van a aparecer muchísimas más posibilidades. Porque acuérdense, salen las 5 personas, pero solo en esas 5 personas, ¿cuántas formas se pueden organizar? Es una técnica de conteo de la que vimos la clase pasada. ¿De cuántas formas se pueden organizar 5 personas? 5 factorial, o sea, 120, dice por allá atrás la señorita Galindo. ¿Sí? 120 formas distintas. Pero si salen 501.942 opciones, pues por cada una de esas va a haber 120. ¿Sí se dan cuenta? Si lo hago en la calculadora, así como lo hicimos aquí, a diferencia del anterior, pues este 5 ya no va a estar. O sea que le va a quedar 38 factorial sobre 38 menos 5 factorial. Es decir, 33, ¿cierto? Del 34, perdón. Desde donde habíamos empezado el otro. 34 por 35 por 36 por 37 por 38. Si lo hace en la calculadora, pues obviamente le va a dar un número muchísimo más grande. ¿Cuánto le da en la calculadora? Por aquí la señorita Devia. Ella me pasa la calculadora porque seguramente no se acuerda de cómo se nombra ese número. Listo. ¿Cómo se llama ese número? Punto extra para el grupo que me diga cómo se llama ese número. 263.000. ¿Está en el mismo grupo? No.
60 millones. 60 millones. Mira, punto para el grupo de Silva. No. 60 millones 233.040. Pero acuérdense que en la clase pasada o a la antepasada nos salió un número gigante. Y dijimos, de derecha a izquierda usted coloca punto, comita arriba. ¿Sí o no? El punto siempre significa 1000, la comita va a significar millón, billón, trillón y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, ya están las dos formas, acuérdense, allá salieron un grupo de 5 personas sin repetir personas. Acá hay un grupo de 5 personas sin repetir, pero importa el orden. ¿Qué pasaría si esas 5 personas se pudiesen repetir? Entonces vamos a tener esa opción de allá. Y a diferencia de las anteriores, ahí no vamos a utilizar el factorial. Lo que vamos a utilizar es una simple potenciación. Es decir, la fórmula va a ser n a la r. ¿A qué técnica de conteo se le recuerda esa? Ya la trabajamos. Potenciación. No, la potenciación es la operación, pero ¿qué técnica de conteo le sirve para eso mismo? De las que hemos trabajado en los días anteriores. Busquen su cuaderno. Todas tienen un nombre. ¿Se acuerda de la moneda del aire? ¿Cómo se llama esa? Elemento repetido. Todas son técnicas de conteo. Principio multiplicativo, pilas. El principio multiplicativo es lo mismo que se repitan los elementos. En este caso, nosotros vamos a tener 38 a la 5. ¿Listo? Y de la misma manera, en la calculadora, si usted busca, pues le va a dar un resultado. Normalmente eso le da un número bastante grande. ¿Cuánto le da ese 38 a la 5? Yo le voy a... 32.300.000. Varios. 168. Bastantes, suficientes. ¿Sí o no? Listo, pilas. Esas técnicas de conteo que yo tengo ahí son exactamente las mismas situaciones que aparecen en la vida real. Nosotros hicimos aquí un ejemplo con el curso, pero hay unas que son más fáciles de observar en la vida real. Yo le voy a dar en este momento un ejemplo, y pilas que esos ejemplos extras que vamos a dar antes del concurso por equipos están muy relacionados con el quiz que viene a continuación, con el del concurso. ¿Listo? Entonces, pilas. Cuando existe el orden, en una carrera de la Fórmula 1, ¿cuántos pilotos participan? No hay Fórmula 1. ¿Ni idea? Entonces la Fórmula 1 no me sirve. Busquemos otra situación. Por ejemplo, un campeonato de fútbol. Un campeonato de fútbol de Colombia, ¿cuántos equipos tiene? Ras García dice 32. 32 tiene el de la Copa Colombia. Son muchos. 22 tampoco. Estos más tampoco ven fútbol. Entonces hablemos de la Liga Española. ¿Cuántos equipos hay en la Liga Española? 20, ¿sí o no? Hay 20. De esos 20, hay unos que el que quedó de primera pues es campeón, el segundo es subcampeón, sucesivamente. Hay solamente 3 que clasifican en la Champions League. Es decir, como la Libertadores en Sudamérica. ¿Listo? ¿De cuántas formas pueden clasificar a la Champions League? ¿Importa si quedó primero, segundo, tercero? Sí. ¿Sí o no? Sí, porque si te Ojo, hay 20 equipos, 3 clasifican a la Champions League. ¿Importa que hubiese quedado campeón, subcampeón o tercero? No, clasifica, ¿sí o no? ¿Cuál es la forma que nos va a permitir contar de cuántas maneras distintas? ¿Con orden o sin orden? Sin orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no importa si quedó primero, segundo, tercero, si clasifican 3, eso es 20 y voy a sacar 3, los 3 primeros. Que en la vida real siempre son Barcelona, Real Madrid y algún otro, ¿cierto? Pero matemáticamente pues todos tienen la misma posibilidad. Eso es lo mismo que si yo colocara aquí en el ejemplo extra de la Liga BBVA, que es ¿cómo se llama la Liga Española? 20, que son los equipos 20 menos 3 por 3 factorial. ¿Listo? Este es un ejemplo de la vida real donde se sabe cuántos grupos distintos de equipos pueden clasificar a una fase diferente, a un campeonato distinto. ¿Listo? Pero resulta que es que
yo quería la Liga Colombiana porque en Colombia clasifican a la fase final ¿cuántos equipos? 8. Van a entrar en saber el fútbol colombiano. ¿Sí o no? Aunque sea hinchada, no, dejémoslo así. Listo, entonces, en el fútbol profesional colombiano clasifican 8 equipos, ¿cierto? De 20 que hay. El orden en que clasifican sí importa, porque dependiendo de la clasificación que tienen, les corresponde un partido o más fácil o más difícil en la siguiente ronda. Entonces, como ahí sí importa el orden, el ejemplo de los 20 factorial, sacando los 8 que clasifican a la fase siguiente, sería con orden, es decir, de esta manera. ¿Listo? Ojo, todavía no estamos buscando el resultado, ¿cierto? Estamos mirando cuál es la técnica de conteo que nos serviría para una determinada cosa. Cuando saque elementos sin importar el orden, ese. Cuando saque elementos importando de qué forma salieron, este. Y ese de con repetición, ¿cuál será? Una situación de la vida real que se acerque a eso. ¿Cuál puede ser? Una que sale todos los días en televisión, cortan la televisión para hacer la noche de hoy es el sorteo de... Uy, este man está pendiente de la lotería de Boyacá, ¿cierto? La lotería de Boyacá, de Bogotá, de Cundinamarca, de Tolima, de Huila, todas esas, ¿sí o no? En la lotería, usted tiene un número, por ejemplo, 4313 de la serie 11, por ejemplo, ¿cierto? Eso ya es con números. Los elementos que usted tiene y puede sacar son números, del 0 al 9, ¿cierto? Y dependiendo de la cantidad de elementos que usted está sacando, entonces se va a conformar el número. En este caso, si la lotería tiene este número y esta serie, entonces la forma de saber es 10, que son los dígitos del 0 al 9, y los que estoy extrayendo, que son 4, 10 a la 4. Y eso no necesita calculadora. ¿Por qué? No. 10.000. ¿Por qué? Porque es la cantidad de ceros como el exponente diga. Así de sencillo. Porque en ese caso eran 10. Pero si fuesen cosas distintas, no sé, 15 personas, entonces sería 15 a la 4. Ahí sí tendría que hacer la calculadora. En este, porque eran 10, pues no necesitaba hacerlo. ¿Listo? Pero como está la serie también y se repite 2 veces, entonces eso habría que multiplicarlo por 10 a la 2, que es 100. ¿Sí o no? Y si los va a multiplicar los dos, no me diga que necesita calculadora para decirme cuántos billetes de lotería habría. 1.000.000, ¿cierto? 1.000.000, no es más, porque aquí tiene 1, 2, 3, 4 ceros y otros 2, eso le da 1.000.000. 1.000.000 de billetes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? ¿O quiere otro ejemplo de alguna de esas? Primera pregunta por 2 puntos. Doble si trae la ecuación y el número bien. ¿Listo? Ya tiene un punto el grupo de Silva. Ese es el grupo 4, ¿cierto? ¿Listo? Ya les coloco el punto. Primera pregunta. Mira el televisor. ¿Preparados? Ya está. ¿Preparados? Ya está. Por 2 puntos. Mire bien. ¿Cuántas placas de moto se pueden crear de esa forma de configuración? No, le falta. Miren que hay 2 cosas. Y en el tablero hay un ejemplo de esos. No. Por si acaso, yo nunca he visto una placa de un carro o de una moto que utilice la letra ñ. La ñ no está en las placas de carros ni motos. Esto cambia la situación. Pilas. No.
¿Cuántas letras hay? Está cerca, pero le falta. No son 24 letras y faltan los números. No. ¿Punto para mí? Muchas. ¿No? Ya sabe que son 26 letras. No. No de la pista. No, gracias, profe. Pilas. ¿Cuántas veces se repite la letra? ¿Y los números? Mire la batería de Bogotá. No puede ser. No. No. No, porque las tres primeras son letras y las dos son números. Son cosas distintas. Póngale lógica. No, está lejos. Multiplicadas, pero no están bien. No son 9 números. No son 23 letras. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? No se repiten solo letras. ¡Tiempo! ¡Pilas! Punto para nadie, porque no lo respondieron. ¿Sí? ¿Tienen o no? ¡Pilas! Fíjense bien, ¿cuántas letras tiene el abecedario? 26. Técnicamente 27, ¿cierto? Pero como no hay ñ, entonces serían 26. 26 a la 3. ¿Y los números del 0 al 9 cuántos son? 10. 10. Entonces, 26 a la 3 por 10 a la 2. Mire el tablero, mire el computador. Punto para nadie. Pilas a la segunda. Ahí está. El baloto. En el baloto hay 45 balotas y se escogen 6. No importa el orden que salgan. 45 balotas, se escogen 6. No importa el orden que salgan. Debe estar escrito. Ese va por 3 puntos. Mira la fórmula del tablero. Alguien que le ayude a Balanta a hacer el resultado que lo está escribiendo bien. En esa sí importa el orden. Y aquí no importa el orden. En ese ejercicio no importa el orden. Lo hizo con orden. Lo hizo con orden. No importa el orden en que salgan las balotas. Salen 6 balotas.
Pero no le da ese resultado. 3 puntos por la ecuación. El resultado está mal. 3 puntos por la ecuación. Punto doble. Está mal el resultado. 3 puntos por la ecuación. Pilas. Era esta ecuación, ¿cierto? 45 factorial menos 45 sobre 45 menos 6 por 6 factorial. El resultado, pilas. ¿Claro ese del baloto? ¿Y con el nuevo? El nuevo baloto tiene 43 balotas y sacan 5. Pero eso se combina con una balota que llaman super balotas del 1 al 16. Que es de esa forma. Tiene 43 balotas, se sacan 5. Y eso se combina con una más de 16. Por 4 puntos ese ejercicio. De 43 se sacan 5 y de 16 se saca una sola. Lo acabamos de hacer con 45 y 6. Rápido, muchachos. Ecuación está bien. Punto. A la ecuación. No, la ecuación le falta. Punto a la ecuación, o sea, lleva 4 puntos el grupo 1. Se acaba el tiempo, muchachos. Demasiados. Algo está mal entonces. Hay una calculadora, puede ser. Esta es la primera parte de la ecuación. Punto a la primera parte, pero el resultado está mal. No, demasiado. Creo que no van a dar con el resultado. Pilas. Hay punto de la ecuación en estos dos grupos. Estos dos grupos, perdón. Grupo 3 y grupo 1. Grupo 4, ¿cierto? No. Ustedes son el 2, es que se me comieron el orden. Grupo 2 y grupo 1. A la ecuación tiene punto. ¿Dónde es el marcador? Aquí llegaron a 10 y aquí 4. Pilas al resultado. 43 menos 5. ¿Cierto? Pero eso se multiplica por 16. Porque es como la serie de la Lotería de Bogotá que hemos hablado. ¿Listo? Pilas, último ejercicio del concurso de hoy. Este grupo lleva 10, 4, 3 y 4. Vale por 5 puntos. Mentiras, por 6. ¿Cierto? Doble si tiene ecuación y resultado. Y está muy sencillo, pilas. Ocho atletas. ¿De cuántos podios podemos hablar? Oro, plata y bronce. No. Un mismo atleta no se puede ganar oro, plata y bronce.
Un mismo atleta no puede tener oro, plata y bronce. Punto doble. Grupo 2, punto doble. O sea que llegaron a 16. Tienen que hacerlo para ganar, si no terminan ganando ellos. Pues ganan ambos grupos. No. Está mal el resultado, solo la ecuación está bien. Punto de la ecuación y punto de la ecuación. Queda un punto, pero no lo vamos a hacer porque es que no me quiero ir, no quiero acabar la clase sin que usted aprenda cómo en la calculadora puede ser esta ecuación o esta ecuación. ¿Listo? Busquen su calculadora, debe haber una letra que dice C y otra que dice P. Y las letras en su calculadora también dicen N y R. En esta calculadora están en la parte amarilla, es decir, la segunda función encima de multiplicado y dividido. Si yo le coloco aquí NPR o NCR, ella va a entender inmediatamente que tiene 38 elementos y va a sacar 5. Entonces, en la calculadora usted escribe el 38, segunda función P, y saca los que se dan ahí, 5. Le da igual y ella de inmediato le da todo el resultado. ¿Listo? ¡Wow! Y con el de la C, pues es la misma vaina. ¿Por qué no le explico? Porque usted tiene que aprender de dónde sale eso. ¿Listo, muchachos? Finalizamos. Bien, terminamos nuestra clase de técnicas de conteo. Creo que aunque el propósito estaba bastante claro para mí, no se alcanzó totalmente con los estudiantes. Yo hubiese esperado que hubiésemos podido colocar todos los ejercicios que traemos planteados. Sin embargo, me doy cuenta que no fue tan rápido el interiorizar cada técnica de conteo. Generalmente sucede esto, uno plantea la clase para determinadas cosas, pero en el transcurso se van presentando cosas que nos hacen cambiarlas. En esta oportunidad me di cuenta que no pude colocar ni siquiera el último ejemplo que tenía para el concurso, que posiblemente hubiese sido mucho más difícil que los anteriores. Es necesario entonces dentro de mi clase incluir un alto en el camino en la metodología de los grupos, porque a medida que vamos colocando un tema encima del otro o seguido del otro, van quedando vacíos, y si esos vacíos los podemos atacar, seguramente vamos a poder llegar al momento en que no tengamos que hacer ese momento, pero en este momento seguramente vamos a tener que hacer un alto y hacer una especie de taller de profundización o un espacio donde fuera de la competencia de equipos se pueda interiorizar un poco más cada técnica de conteo, que tengamos la habilidad de identificar cuál es esa estrategia que nos permite contar en determinada situación. La parte matemática, ese mecanismo, ese machetazo ahí que uno hace con la calculadora a mano, digamos que es lo menos importante si nosotros logramos entender o identificar cuál es la manera de solucionar el problema. Ya en lo actitudinal, definitivamente que graben una clase es lo mejor porque ellos se portan bien. Esto no es siempre así, pero tampoco es siempre así como uno se comporta. Lo que siempre les he dicho a los muchachos: si usted no aprende, al menos ríase y pásela bueno en mi clase. Si pasó bueno en mi clase y algo le quedó en la cabeza, pues mayor ganancia. Entonces, nada, creo que la clase no alcanzó el objetivo que tenía desde un principio, pero no fue perdida. O sea, se trabajó en torno al tema principal y seguramente con una clasecita más podemos ver los frutos de lo que teníamos propuesto. Entonces, esas son mis conclusiones.